Entonces cuenta la leyenda que se podía ver a un anciano muy triste vagando por las calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos. Hacía mucho que el anciano andaba sin un rumbo, siempre con esa incertidumbre que por momentos tenemos de no saber lo que vamos a hacer. Cierta noche el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada sin rumbo, perdido en el medio de la negrura de la noche que lo rodeaba. Comenzó a escuchar una voz al inicio distante e indistinguible, pero que pronto aumentó y daba la impresión de que se estaba acercando. En la penumbra, el anciano logró ver la forma de una mujer que cantaba sus palabras, y asustadiza se aproximaba en dirección al anciano diciendo: ¿Cuál es tu tercer deseo? El viejo, bastante aturdido, hacía un esfuerzo por ver a la mujer. Continuó su camino pensando que no se dirigía a él, pero la mujer se volvió bailando y tarareando las palabras en torno al anciano. Ahora tu tercer deseo. ¿Cuál es? El hombre, ya enojado, se detuvo. Trató de enfocar su mirada sobre la agitada mujer y preguntó: maldita sea, ¿qué quieres, mujer? Ella nuevamente le dijo cantando: tu tercer deseo. Tercer deseo. El viejo estaba confundido. ¿Cómo puedo tener un tercer deseo si no he tenido un primero ni un segundo? Ya has tenido tus dos deseos, tarareó la mujer, pero tu segundo deseo fue que yo volviera todo a como era antes de que pidieras tu primer deseo. Es por eso que no recuerdas nada, porque todo es como era antes de cualquier deseo. Ella continuó, apresurando al pobre hombre. Entonces tienes un deseo restante. ¿Qué vas a pedir? Está bien, exclamó el anciano, yo no creo en esto, pero no hay nada de malo en desear. Yo deseo saber quién soy. Qué divertido, dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía. Ese fue tu primer deseo. Hoy en día se sabe que aquel anciano cambiaría todo lo que tiene por no saberlo. Algunos hombres de Tailandia fueron víctimas de un fenómeno conocido como síndrome de muerte súbita inesperada. Todos ellos murieron mientras dormían y se dice que quien los mató fueron los espíritus de las viudas, especialmente de aquellas que tuvieron una muerte violenta. El objetivo de estos fantasmas femeninos es matar a los hombres y tomar el alma de los muertos, sus nuevos maridos. En los años de 1990, en Tailandia se esparció el temor de estas viudas de la muerte y, ya que estos espíritus solo atacaban a los hombres, muchos sujetos comenzaron a dormir maquillados y con las uñas pintadas, en un intento de engañar a los fantasmas. Otra estrategia, aún más común que la anterior, consistía en esculpir falos de madera y dejar el falso miembro al lado de la cabeza de la posible víctima. Esto también parecía asustar a la viuda fantasma. Los hombres de Bantu Nanoak estaban orgullosos de sus falos de madera que llegaban a medir casi 1 metro. Algunos más temerosos incluso llegaron a ser espantapájaros con miembros gigantes, algunos grabados con mensajes como cazador de viudas fantasmas. En una villa los rumores decían que las viudas ya tenían suficientes almas masculinas y que empezarían a matar mujeres para tener variedad. La verdad sobre las muertes. Las autopsias realizadas a los hombres que habían muerto dormidos revelaron que presentaban señales de desnutrición. Después de todo, muchos de ellos solo se alimentaban con arroz dulce, lo que les causaba una gran producción de insulina y la falta de muchos otros nutrientes. Desde que nos mudamos aquí no dejaba de pensar en que podía escuchar a alguien caminando por la casa mientras estaba solo. Es una zona que tiende a inundarse, por lo que la casa se encuentra sobre unos pilotes y puedes escuchar los pasos cuando alguien camina adentro. Por supuesto, esto es Texas, así que solo debía tomar la pistola e ir a ver si alguien había entrado. Además, mi madrastra tiene copia de la llave y cuando viene a dejar cosas para la familia ocasionalmente deja la puerta sin seguro. Tenía esa idea de que entraría a la habitación y alguien iba a estar allí.
Durante varios días tuve la sensación de que una mirada extraña me perseguía. Mi esposo no creía nada de lo que le contaba hasta que una noche saltó de la cama, tomó la pistola y empezó a recorrer la casa abriendo las puertas de golpe. Me contó que había escuchado unos golpes en la cocina, como si alguien buscara algo en la despensa. Estaba plenamente convencido de que escuchó hablar a una persona, pero no logró encontrar nada y todas las puertas que daban al exterior estaban aseguradas. Mi sobrina nos visitó una ocasión y varias noches después nos preguntó si podía dormir en un sofá que teníamos en la habitación. Ya era un adolescente, así que le pregunté qué pasaba. No quería contarnos pues pensaba que no le creeríamos. Simplemente nos dijo que no quería estar sol. Después nos dijo que había escuchado ruidos en la cocina y mientras esto sucedía tenía la sensación de que alguien la veía hasta que observó a un hombre sonriente en la ventana de su habitación. Al final la dejamos quedarse en el sofá y el siguiente día fue bastante complicado. Mi esposo, completamente escéptico de los temas paranormales, llegó con el rostro completamente pálido y nos contó que después de ingresar al baño, observó el rostro de un hombre que le sonreía al otro lado de la ventana. Esa ventana de la casa está a casi 6 metros de altura debido a los pilotes. Crecí entre los bosques de Luisiana. Nuestro vecino más cercano se ubicaba aproximadamente a 25 kilómetros de distancia. Nuestra casa se encontraba sobre una colina y muy cerca pasaba un arroyo que se internaba en el bosque a lo largo de kilómetros y kilómetros. El abuelo, que vivía al lado, siempre nos dijo que había gente viviendo entre los árboles, personas que habían nacido allí y eran muy distintas a nosotros. Frecuentemente solía decir que los árboles tenían ojos, pero siempre creímos que solo intentaba asustarnos. Sin embargo, una noche, cuando tenía alrededor de 8 años, estaba sentado en la sala viendo una película sobre Pearl Harbor, cuando mi padre entró a toda prisa y me dijo que no me moviera, que había escuchado pasos y la puerta trasera abrirse mientras estaba en el baño. Creyó que alguien había ingresado a la casa y que el intruso se había asustado cuando escuchó sus pasos en el corredor del baño. Entonces, sale de la casa dejando la puerta abierta de par en par, cosa que me aterró demasiado. Puse la película en pausa y escuché el silencio un par de minutos. Evidentemente el intruso todavía estaba en el interior. Miro hacia la puerta en la sala de estar y observo la parte superior de una cabeza asomándose desde una esquina. Era una cabeza cubierta con una sábana blanca cortada y atada en la parte del cuello. En ese instante me quedé paralizado, e incluso si hubiera querido emprender la huida, no tenía a dónde ir más que en dirección a este personaje tenebroso. Se limitó a observarme durante lo que pareció una eternidad hasta que se movió a la parte trasera de la casa. Escuché cuando la puerta trasera volvía a cerrarse. Me quedé allí sentado y empecé a llorar hasta que mi padre regresó. Papá me contó que cuando se dirigía a inspeccionar la parte trasera de la casa, observó a este sujeto saliendo por la puerta trasera. El hombre vio a mi padre y se echó a correr colina abajo. De acuerdo con mi padre, el abuelo se encontraba sentado en el porche de su cabaña y pudo ver al sujeto caminando hacia la casa, así que fue a buscar su arma. Cuando volvió a salir vio al mismo sujeto bajando por la colina y le disparó en una pierna. El hombre cayó, pero logró reincorporarse antes que el abuelo pudiera disparar otra vez y finalmente desapareció entre los árboles. Los policías intentaron rastrearlo, pero simplemente se desvaneció. Lo único que encontraron fue una pequeña choza aproximadamente a 2 kilómetros de distancia en medio del bosque. El lugar estaba repleto de ollas y sartenes. Tenía
podía ver mi reflejo en el espejo de la habitación. Sentía que algo malo habitaba en ese lugar, pero mi escepticismo no me permitió aceptarlo de forma racional. De alguna forma me convencí de que todo lo que pasaba era culpa de un enorme espejo enmarcado que encontré en el apartamento el día que me mudé y jamás supe a quién perteneció. Solía cubrirlo con una tela para no tener que verlo, y aunque planeaba deshacerme de él, lo pospuse por falta de tiempo. Una noche me desperté y encontré que el espejo no tenía la tela con que lo había cubierto. Estaba tirada en el suelo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y al mirar la superficie, me llevé el susto más grande de mi existencia. Encontré a alguien. Se trataba de un anciano con ropa negra y austera, que también llevaba un antiguo sombrero alto. Sus vidriosos ojos expresaban un profundo sentimiento de maldad. Dentro del espejo este hombre flotaba en el aire y me observaba fijamente. No pude ver sus pies, sin embargo, estaba ahí frente a mí como una figura tridimensional. Sé que no se trató de una pesadilla, pues le observé largo rato para comprender lo que veía. Esta cosa se dio cuenta que me había despertado y se acercó. Entonces lo vi mover sus labios intentando expresar algunas palabras. Me levanté y salí corriendo del cuarto. Ni siquiera regresé al apartamento. No quería volver a pisar ese lugar mientras el espejo estuviera allí. Contraté a unas personas para que lo retiraran y ordené se deshicieron de él, que lo tiraran muy lejos de mi casa. Y jamás pude recuperarme del susto. Tras analizar mucho lo que aquella figura intentaba comunicarme sin producir sonido alguno, finalmente lo entendí y lo repetía sin parar: déjame salir. La mujer que compartió este relato asegura que tras el episodio contactó al antiguo dueño del departamento que adquirió el espejo en una subasta. Supuestamente se trataba de un artículo muy antiguo, un espejo del siglo XVII que fue propiedad de una familia tradicional en Nueva Inglaterra hasta el momento de la subasta. Es posible que el objeto haya almacenado un espíritu maligno que ansiaba libertad. En otro testimonio, una mujer asegura experimentar terribles pesadillas provocadas por algo que habitaba en un espejo de su propiedad. En el relato, fenómenos inexplicables empiezan a suceder cuando 3 espejos son adquiridos e instalados en una habitación. Padecía pesadillas mórbidas que involucraban asesinato, torturas y mucho sufrimiento. Las escenas resultaron tan aterradoras que la mujer ni siquiera podía conciliar el sueño. Existe una leyenda sobre una casa abandonada conocida como la Casa de los Niños. Dicen que el hombre que habitó aquella casa torturó y asesinó a varios niños en su interior. Pero un día, los espíritus de los niños que asesinó se volvieron contra él y lo mataron. Sin embargo, tuvieron que pagar por la venganza y acabaron quedándose prisioneros de aquel sitio por la eternidad. Dicen que también es posible escuchar las risas durante la noche. En la escuela varios niños hablaban de la casa diciendo lo horrible que era, sobre los gritos que se escuchaban durante la noche y los niños que se asomaban por la ventana. Uno de los niños, Ian, no creía en nada de lo que se decía. Después de todo, los fantasmas no existen. Para él, los muchachos estaban exagerando y aquella no era más que una casa vieja. También les dijo que la historia debía haber sido inventada por alguien solo para asustar a las personas. Los niños comenzaron a mirarlo con desprecio, repitiéndole lo mismo, que habían escuchado risas y veían cosas. Para concluir de una buena vez, el Ian dijo que pasaría una noche entera en la casa y lo filmaría todo con su cámara. Al llegar a casa le dijo a su madre que pasaría la noche en la casa de un amigo. La madre le dio permiso e Ian se dirigió a su habitación, empacó su mochila, colocó su cámara adentro y después se dirigió a la temida casa de los niños. Cuando estaba cerca del lugar pudo sentir un escalofrío recorriéndole el cuerpo y un miedo muy profundo. Miró hacia la casa y el miedo se hizo aún mayor.
pero Ian simplemente sacudió la cabeza para apartar ese sentimiento y entró a la casa. El interior era muy oscuro, por lo que encendió la cámara y puso el modo nocturno para analizar el espacio a detalle. Estaba muy vacía y no había más que un refrigerador en la cocina y una televisión sobre una silla. El baño solo tenía un inodoro y nada más, no había tina ni regadera ni una pila. En su lugar estaba un agujero que daba a la cocina. Cuando terminó de subir las escaleras para echar un vistazo al segundo piso, notó que en ese lugar había menos muebles que abajo, solo podía verse una cama adentro de una habitación. Las otras habitaciones tenían las puertas cerradas por lo que no podía verse nada. Después de recorrer toda la casa, Ian se sintió bastante cansado y fue a la habitación, sacó un edredón de la mochila, lo tendió sobre la cama y se durmió. Despertó en el medio de la noche con los sonidos de unos pasos que venían desde el pasillo. Intentó calmarse pensando que no eran más que ratas, después de todo la casa era muy vieja. Tomó su cámara y fue rápido hasta el pasillo para ver qué pasaba, pero en el camino los pasos se hicieron más rápidos y cambiaron de dirección, como si estuvieran huyendo. Cuando llegó a la puerta de la habitación, dirigió la vista al sitio de donde venían los pasos, pero no había nada allí. Miró en la dirección opuesta y pudo ver a un niño de espaldas. Era más joven que él. Ian pretendía preguntarle qué hacía allí, pero antes de que pudiera expresar algo, el niño habló. Estoy buscando a alguien que juegue conmigo. Después, se voltea y dice, ¿quieres jugar conmigo? Fue entonces que Ian pudo ver sus ojos completamente negros y una sonrisa estampada en su boca. El niño, que solo había ido a pasar la noche en la casa, corrió lo más rápido que pudo. En el escape regresó a ver, pero el pequeño había desaparecido. Sin embargo, su risa continuaba haciendo eco en todos los rincones de aquella construcción. Ian terminó cayendo por las escaleras, perdiendo las esperanzas con cada escalón que recorría. Finalmente lo único que quedó fue miedo y desesperación. En el suelo quedó tirado mientras escuchaba aquella risa y lloraba de miedo. La visión de la puerta abierta le dio las fuerzas para levantarse y correr. Mientras huía, niños de la misma edad aparecían y le murmuraban palabras que no conocía. No le era posible comprender. Cuando estaba por alcanzar la puerta, después de ver la calle y su casa, comenzó a pensar en su familia y en sus amigos, prometiéndose a sí mismo que no se volvería a acercarse a aquella casa nuevamente. Entonces, todo desaparece y un dolor inmenso interrumpe sus pensamientos. La puerta había sido cerrada en su cara. Una vez más se quedó allí, llorando y siendo aterrorizado por aquellas risas. Unas manos surgieron de la oscuridad y lo sujetaron, pero no hizo nada, pues sabía que ellos harían que aquel dolor se detuviera. Al día siguiente su familia inició su búsqueda, pero no encontraron nada más que su cámara, que estaba rota, y su mochila. Qué pena, si realmente quisieran encontrarlo esperarían la llegada de la noche. Después de todo, la noche es de los niños y él estaría allí por siempre. Suscríbete para más historias de terror, likea y comparte con el amigo más miedoso que tengas. Buenas noches y ten cuidado, está detrás de ti.